Bueno, este video tiene un objetivo muy pretencioso, ya que lo que pretendo es que al finalizar la presentación ustedes logren pensar en objeto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una introducción a lo que es el paradigma orientado a objeto. En el desarrollo de la informática, la aplicación de metodologías en general procedió con una aplicación inicial de las nuevas ideas en el ámbito de la programación, trasladándose más tarde su interés hacia el diseño y finalmente hacia el análisis. Recuerden el tema de la crisis del software. Estamos hablando de la época en donde los programadores hacían todo, ¿sí? Codificaban, no se tenía en cuenta ni análisis ni diseño. Directamente se iba a la programación. Por lo tanto, se obtenían en realidad sistemas que no tenían ni documentación ni nada. Imagínense si alguien tenía que ir a realizar el mantenimiento de ese. Recuerden que si uno tenía que eh, realizar el mantenimiento de ese sistema o hacer un versionado de ese sistema, lo único que por ahí llegabas a tener era el código, con suerte. Si no, era solamente el sistema y bueno, eras ir agregándole módulos que hagan la función que te solicitaba el cliente, pero era, sinceramente, imagínense un sistema que haya sido mantenido por 5 personas, completamente distintas. Es más, algunos incluso hasta utilizaban lenguajes completamente distintos. Entonces tenías un módulo que funcionaba de una forma, otro módulo que funcionaba con otro lenguaje, y lo que tenía que hacer era el cliente era entrar a un sistemita para, qué sé yo, hacer la facturación, cerrar ese sistema, abrir otro sistema que te permita registrar el cliente. Cosas así, ¿se entiende? O sea, no había una comunicación, no era un solo sistema, no había una relación. ¿Está? Eso era la crisis del software. Con eso es lo que siempre yo trato de resaltarles cuál es la diferencia de programar simplemente un sistema a llevar adelante un sistema, desarrollar un sistema, considerando primero o llevando, en realidad, haciendo la etapa del análisis, del diseño, ¿se entiende? Eso es lo que principalmente quiero resaltar y quiero que ustedes noten la diferencia, ¿sí? De tener un sistema desarrollado con una metodología que me lleva a implementar el análisis, el diseño, la codificación, todas las etapas, y simplemente programar, ¿sí? Programar un sistema. Entonces, recién en los años 80, 90 emergieron los métodos de análisis y del diseño orientado al objeto. En estas décadas se consolidó el UML y el paradigma orientado a objeto. Recuerden que UML nos estamos refiriendo al lenguaje de modelado unificado, que ellos ya vieron con la profesora Carolina en la parte teórica. Y con esto comenzaron también los conceptos como aplicar ingeniería al desarrollo del producto software, y además comienzan a surgir el concepto de las metodologías ágiles. ¿A qué llamamos paradigma? Un paradigma podemos decir que es una forma de entender y representar la realidad, un conjunto de teorías, estándares y métodos que juntos representan un modo de organizar el pensamiento. En la ingeniería del software son principios fundamentales e ideas elementales, y son fundamentos a partir de los cuales podemos aplicar y evaluar modelos, métodos y herramientas de ingeniería. Cada nuevo paradigma responde a una necesidad real de nueva forma de afrontar problemas. En el nivel de la práctica, los principios fundamentales establecen un conjunto de valores y reglas que sirven como guía al analizar el diseño de un problema y su solución. Al implementar esta y al someterla a pruebas para finalmente desplegar el software en la comunidad del usuario. Los principios de planeación establecen lineamientos para elaborar el mejor mapa del proceso hacia un sistema o producto terminado. A eso nos referimos. Entonces, la planeación no va a ser, la planificación no va a ser lo mismo si voy a planificar teniendo recursos humanos, 5 o 7 personas trabajando en mi equipo, no va a ser la misma planificación que si tengo que llevar adelante el desarrollo del software con 3 personas. ¿Sí? ¿Se entiende? A eso nos referimos con planificar. El modelado incluye tanto el análisis como el diseño y describe representaciones cada vez más detalladas del software. El objetivo de los modelos es afirmar el entendimiento del trabajo que se va a hacer y dar una guía técnica a quienes implementarán el software.
La construcción incorpora un ciclo de codificación y prueba en el que se genera código fuente para ciertos componentes y es sometido a prueba. El despliegue ocurre cuando se presenta al cliente un incremento del software e incluye la entrega, apoyo y retroalimentación. Los principios claves para la entrega consideran la administración de las expectativas del cliente y darle la información de apoyo adecuada sobre el software. La retroalimentación permite al cliente sugerir cambios que tengan valor para el negocio y que brinden al desarrollador información para el ciclo iterativo siguiente de la ingeniería del software. Todo esto lo saqué del libro Ingeniería del Software, un enfoque práctico de Roger Pressman. Esta bibliografía yo se las voy a colgar en el aula virtual porque la vamos a utilizar más adelante también. ¿Qué es un paradigma de programación? Es una forma de conceptualizar en qué consiste la ejecución de un programa y cómo deben de ejecutarse y organizarse las tareas que se llevarán a cabo en esa ejecución. Los principales paradigmas, que ya vimos también en Programación Lógica 2, son la programación imperativa estructurada y el paradigma orientado a objeto. El paradigma orientado a objeto define los programas en términos de comunidades de objetos. Los objetos con características comunes se agrupan en clases. Los objetos son entidades que combinan un estado, datos o atributos y un comportamiento que pueden ser procedimientos o métodos. Una aclaración. Cuando trabajamos en un paradigma, no solamente de programación, tenemos que acostumbrarnos a utilizar el lenguaje técnico, el lenguaje que maneja ese paradigma. Si vamos a trabajar con el paradigma orientado a objeto, entonces los objetos son entidades que combinan un estado. Atributos, lo vamos a denominar. Acá simplemente hace una comparación, datos o atributos. Y un comportamiento. Nosotros lo vamos a llamar método a ese comportamiento. A partir de estas definiciones podemos decir que un programa desarrollado y fundamentado en un paradigma como el imperativo estructurado, en el cual los datos y los métodos están separados y sin relación, es muy diferente a un programa desarrollado bajo el paradigma orientado a objeto. También podemos decir que el paradigma orientado a objeto surge para solventar los problemas que planteaban otros paradigmas, como el imperativo, con la idea de facilitar la elaboración de programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. En esta parte del análisis y diseño orientado a objetos, los principios con los que vamos a trabajar, acá se los voy a mencionar, ¿sí? Uno es la abstracción. La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. En programación, el término se refiere y hace énfasis a qué hace, más que el cómo lo va a hacer, ¿sí? La abstracción encara desde el punto de vista de la programación orientada a objeto, expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás. Además de distinguir entre los objetos, provee límites conceptuales. Otra definición de abstracción es que se refiere a la supresión intencionada u ocultación de algunos detalles de un proceso o artefacto, con el fin de destacar más claramente otros aspectos, detalles o estructuras. En cada nivel de detalle cierta información se muestra y cierta información se omite. Por ejemplo, las diferentes escalas en un mapa. Mediante la abstracción creamos modelos de la realidad. Ocultación de información llamamos a la omisión intencionada de detalles de implementación tras una interfaz simple, cuando además existe una división estricta entre las vistas internas de un componente objeto y su vista externa, que hablamos ya de la encapsulación. Estas dos vistas son, por un lado tenemos interfaz, que me dice qué sabe hacer el objeto, o también llamada vista externa. La implementación es cómo lo hace, que esto se denomina vista interna. Favorece la intercambiabilidad. Fíjense que el usuario lo que ve, lógicamente, es la parte visible. La implementación, esto ya me va a servir más para comunicarme con la gente y el equipo de desarrollo, ¿sí? Con el usuario, la forma que me voy a comunicar va a ser a través de la interfaz. ¿Qué va a hacer el sistema? ¿Qué va a hacer ese objeto principalmente? Un objeto es una abstracción conceptual del mundo real que se puede traducir a un lenguaje computacional o de programación orientado a objeto. La abstracción de objetos se caracteriza porque un objeto tiene una identidad,
que es una propiedad de un objeto que lo distingue de todos los demás. Un estado abarca todas las propiedades, normalmente estáticas, del mismo, más los valores actuales, normalmente dinámicos, de cada una de esas propiedades. Una propiedad es una característica inherente o distintiva, un rasgo o cualidad que contribuye a hacer que ese objeto sea ese objeto y no otro. Las propiedades suelen ser estáticas, porque atributos como este suelen ser inmutables y fundamentales para la naturaleza del objeto. Y se dice suelen porque en algunas circunstancias las propiedades de un objeto pueden cambiar. Todas las propiedades tienen un valor. Este valor puede ser una mera cantidad o puede denotar a otro objeto. Entonces, el estado de un objeto es una lista de variables conocidas como sus atributos, cuyos valores representan el estado que caracteriza al objeto. Por ejemplo, yo de este martillo, los atributos es que el objeto es martillo. Los atributos es primera calidad, cabeza de acero y mango de nogal, ¿sí? Un comportamiento, entonces decimos que es una lista de métodos, procedimientos, funciones u operaciones que un objeto puede ejecutar a solicitud de otros objetos. Dicho de otra forma, es cómo actúa y reacciona un objeto en términos de sus cambios de estado y sus pasos de mensaje. El paso de mensaje es una de las partes de la ecuación que definen el comportamiento de un objeto. La definición de comportamiento también recoge que el estado de un objeto afecta a sí mismo a su comportamiento. Recuerden que un sistema, cuando decimos que un sistema está trabajado con el paradigma orientado a objetos, lo que estamos diciendo es que estamos resolviendo ese problema a través de objetos que interactúan entre sí. La definición de clase. Podemos decir que es una colección de objetos similares. Estos objetos deben tener los mismos atributos con valores posiblemente diferentes asignados a esto, y el mismo conjunto de métodos que definen su comportamiento. Durante años los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser reutilizados, se creó la posibilidad de utilizar módulos. El primer módulo existente fue la función, la cual podemos escribir una vez e invocar cualquier número de veces. Sin embargo, la función se centra mucho en aportar una funcionalidad, pero no tiene tanto interés con los datos. Es cierto que la función puede recibir datos como parámetro, pero los trata de una forma muy volátil. Simplemente su trabajo consiste en procesar esos parámetros recibidos y devolver unas respuestas. Por ejemplo, podemos imaginarnos un punto que se mueve por la pantalla, el punto tiene unas coordenadas y podemos trasladarlo de una posición a otra, sumando y restando valores a esas coordenadas. Antes de la programación orientada a objetos, cada coordenada del punto tenía que guardarse en una variable diferente xy. Y las funciones de traslación estaban almacenadas en otra parte. Esta situación no facilitaba la organización del código ni tampoco su reutilización. Con el paradigma orientado a objetos no es difícil, pero es una manera especial de pensar, a veces subjetiva, de quién la programa, de manera que la forma de hacer las cosas pueden ser diferentes según el programador. Y acá quiero hacer un punto y aclararle lo que le aclaro siempre a sus compañeros. Acá en esta materia, ni en Programación Lógica 2, mi intención no es agarrar, corregir y decirle, eso está mal. Es cierto lo que dice acá. La programación, y acá en esta materia, el análisis y el diseño que hagan es muy subjetivo. Depende mucho de la experiencia y del conocimiento que tenga esa persona. Por lo tanto, yo nunca le voy a decir, eso está mal. No, hacerlo de vuelta, eso está mal. Máximo le voy a hacer alguna sugerencia desde mi experiencia, desde mi conocimiento. Pero son ustedes los que tienen que decidir si van a aplicar esa sugerencia que yo les estoy dando. Entonces, lo único que yo siempre le voy a estar dando son sugerencias. Nunca van a hacer correcciones o algo, ¿sí? Acá los profesionales van a ser ustedes. Ustedes son los que van a hacer el análisis y diseño de un sistema. Hay que también reconocer otra cosa, que un profesional programe con un lenguaje orientado a objetos, por ejemplo, como Java,
no significa que sepa pensar en objeto y que sepa trabajar con el paradigma orientado a objeto, ¿sí? Eso es muy importante. Hay mucha gente que programa en Java, pero no sabe trabajar en el paradigma orientado a objeto. ¿Cómo se piensa en objetos? Pensar en términos de objeto es muy parecido a como lo haríamos en la vida real. Por ejemplo, vamos a pensar en un coche para tratar de modelizarlo en un esquema del paradigma orientado a objeto. Entonces, el coche es el elemento principal que tiene una serie de características, como podrían ser el color, el modelo o la marca. Además tiene una serie de funcionalidades asociadas, como pueden ser ponerse en marcha, parar o aparcar o acelerar. En un esquema del paradigma orientado a objeto, el coche sería lo que se conoce como clase. Sus características, como el color o el modelo, serían propiedades y las funcionalidades asociadas, como ponerse en marcha o parar, serían los métodos. La clase describe cómo son los objetos de un mismo tipo. La clase coche describe cómo son todos sus coches, qué propiedades tienen y qué funcionalidades deben poder realizar. A partir de una clase podemos crear cualquier número de objetos de esa clase. Un objeto sería un coche rojo de la marca Ford y modelo Fiesta. Otro objeto que se instancia de la clase coche sería un coche verde que es de la marca Seat y el modelo Ibiza. Otro ejemplo es, bueno, acá le dejo otro ejemplo que sería de las fracciones para que lo vean y lo analicen. Estas clases se podrán utilizar en los programas, por ejemplo, en un programa de matemáticas se podrán hacer uso de la clase fracción y construir muchos objetos de tipo fracción para hacer diversas cuentas. En un programa que gestiona un taller de coche, se usará la clase coche y se instanciarán diversos objetos de tipo coche para hacer las operativas. En los lenguajes puramente orientados a objetos, tendremos únicamente clases y objetos. Las clases nos permitirán definir un número indeterminado de objetos que colaboran entre ellos para resolver los problemas. Con muchos objetos de diferente clase conseguiremos realizar las acciones que se desea implementar en la funcionalidad de la aplicación. O sea, toda nuestra aplicación o todo nuestro sistema van a ser clases, ¿sí? Clases a través de las cuales se instancian los objetos y esos objetos son los que colaboran entre sí para resolver el problema o dar una solución a través de esa aplicación o sistema. Es decir, por un lado, podría tener el taller de coches, que será una clase, de la que podremos crear el objeto taller de coches, que utilizará objetos coche, utilizará también objetos de clase herramienta, podrá utilizar objetos de clase mecánica, o podrá utilizar también objetos de clase recambio, etc. Estas son otras definiciones, digamos, de lo mismo, de lo que es la clase, de lo que es el objeto. La idea es darle varias definiciones y que cada uno de ustedes tomen la definición que les resulta más clara, si se quiere, para comprender estos conceptos. La clase en POM son declaraciones de objetos que se podrían definir como abstracciones de objeto. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la clase. Cuando programamos un objeto y definimos sus características y funcionalidades, en realidad lo que estamos haciendo es programar una clase. En los ejemplos anteriores, en realidad hablábamos de las clases coche o fracción porque solo estuvimos definiendo, aunque por encima sus formas. Las propiedades en las clases o atributos son las características de los objetos. Cuando definimos una propiedad, normalmente especificamos su nombre y su tipo. No podemos hacernos la idea de que las propiedades son algo así como variables donde almacenamos datos relacionados con el objeto. Los métodos en las clases son las funcionalidades asociadas a los objetos. Cuando estamos programando las clases, las llamamos métodos. Los métodos son como funciones que están asociadas a un objeto. Los objetos son ejemplares de una clase cualquiera. Cuando creamos un ejemplar, tenemos que especificar la clase a partir de la cual se creará. Esta acción de crear un objeto a partir de una clase se llama instanciar. Recuerden, en el paradigma tenemos que utilizar los términos, si se quieren, que se usan en el paradigma. O sea, ya no vamos a decir crear un objeto a partir de la clase, no.
Lo que estamos haciendo, estamos instanciando un objeto de una clase. Estados en objetos. Cuando tenemos un objeto, sus propiedades toman valores. Por ejemplo, cuando tenemos un coche, la propiedad color tomará un valor en concreto, como por ejemplo rojo o gris metalizado. El valor concreto de una propiedad de un objeto se llama estado. Mensajes en los objetos. Un mensaje en un objeto es la acción de efectuar una llamada a un método. Por ejemplo, cuando le decimos a un objeto coche que se ponga en marcha, lo que estamos haciendo es pasándole el mensaje ponete en marcha. La jerarquización. También son unos conceptos, digamos, que están dentro de los principios del paradigma orientado a objeto. La jerarquización podemos decir que es un proceso por el cual se crean organizaciones de elementos en distintos niveles. La composición es cuando unos elementos podemos decir que están compuestos de otros o que unos elementos están presentes en otro. Por ejemplo, el sistema respiratorio y los pulmones, la nariz, etc. Podemos decir que los pulmones están dentro del sistema respiratorio, así como dentro de los pulmones encontramos los bronquios y los alveolos. En una factura también podemos decir que puede haber una jerarquía de composición. La factura tiene un cliente, varios conceptos facturables, un impuesto, etc. Y a la vez, ese cliente es un objeto que pertenece a una clase cliente, si se quiere. ¿Se entiende esto de la composición y la jerarquización? La clasificación. Este tipo de jerarquización indica que unos elementos son una especialización de otros. Por ejemplo, los animales, donde tenemos vertebrados e invertebrados. Luego, dentro de los vertebrados podemos tener las aves, reptiles, mamíferos, etc. En los mamíferos encontramos perros, vacas, conejos. Esto sería la clasificación. Por ejemplo, en el caso de la factura podríamos tener como propiedades el cliente, el impuesto, la lista de conceptos facturables, etc. Sin embargo, para hacer jerarquías de clasificación nos hace falta conocer la herencia. La herencia en el paradigma orientado a objeto es algo importantísimo, ¿sí? Está muy asociada con la reutilización del código. Las bondades de la reutilización las podemos resumir en el término DREAM, que en inglés, digamos, sería no te repitas. Y es lo que debemos tener más presente cuando programamos y cuando llevamos adelante el análisis del diseño, ¿sí? No es mejor programador quien más líneas de código hace, sino quien mejor las reutiliza. La reutilización del código es uno de los beneficios que nos proporciona la herencia. Lógicamente, para reutilizar un código, tengo que estar conociendo bien y sabiendo bien programar, ¿sí? No es tampoco que voy a reutilizar un código, lo voy a poner donde a mí se me ocurre que puede ser que ande, y que cambiándole los atributos ya va a estar. No. La herencia es la transmisión del código entre una clase y otra. Para soportar un mecanismo de herencia tenemos dos clases, la clase padre y la clase hijo. La clase padre es la que transmite su código a las clases hijas. Esto quiere decir que todo el código de la clase padre se transmite tal cual a la clase hija. Es como si tuvieras escrito línea a línea todo el código de la clase padre dentro de la clase hija. Por eso, la herencia es fundamental para reutilizar el código, porque no se necesita volver a incorporar, a tipear, si se quiere, ese código, ¿sí?, del padre en la hija. Simplemente llamo a esa clase padre y es como copiar todo ese código, pero en una sola línea de código, en un solo llamado, con un solo método. Bueno, acá les presento un ejemplo de herencia, ¿sí?, de alumnos universitarios. Fíjense, podemos tener los alumnos que abonan su cuota normalmente, que se matriculan, que son gente de acá de la Argentina, que tienen nacionalidad argentina, otros que son estudiantes de intercambio, que vienen de otras universidades extranjeras, y otros que serían los becarios o que son los alumnos que tienen alguna beca. Entonces, todos los alumnos, la clase alumno, va a tener una serie de métodos como asistir a clase, hacer examen, etcétera, ¿sí?, que son comunes a todos los alumnos. Pero hay operaciones que son diferentes en cada tipo de alumno, como por ejemplo pagar la mensualidad, ¿sí? Los becarios no pagan una mensualidad. Matricularse
¿sí? Es otra operación que van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque los alumnos que son los estudiantes de intercambio se matriculan en sus universidades de origen. Lo que se debe observar es que con la herencia siempre se consiguen clases hijas que son una especialización de la clase padre. Para saber si está correcto emplear herencia entre una clase y otra, hay que plantearse la pregunta, ¿la clase hija es una clase padre? Por ejemplo, un becario, ¿es un alumno de universidad? Para lograr un mejor desarrollo de software es importante esforzarse en alcanzar una elevada calidad. Esto significa crear unas buenas clases, jerarquías, dependencias, etc., y conocer los parámetros que nos indican justificadamente si una clase está bien o mal, si un método es correcto o mejorable, etc. Al encontrar todas estas cosas en el análisis y diseño de un producto software, lo que voy a conseguir es tener un software legible, que sea flexible en lugar de rígido, que sea robusto en lugar de frágil y que sea reusable en lugar de inmóvil. Buscamos software cuyas clases, métodos, jerarquías, herencia nos ofrezcan esas ventajas deseables en todo el programa, ya que a lo largo de los años vamos a tener que mantener el software, ya sea para corregirlo, aumentar sus funcionalidades o adaptarlo a nuevas necesidades. El motivo de buscar ese software correcto es por aumentar la productividad y la eficiencia, no por estética, pero además y sobre todo es simplemente por ética profesional. Tenemos que diferenciarnos de los programadores. Bueno, acá les dejo un ejemplo de clases y objetos instanciados. La clase es el producto. Fíjense, el string es el tipo de dato y el nombre del producto. El tipo, que sería el tipo de producto. El doble es un tipo de datos, que en este caso va a tener el valor unitario. La cantidad en la bodega, fíjense que es in, también es un tipo de dato que sería tipo de dato entero. La cantidad mínima, que es un tipo de dato entero, y la cantidad de unidades vendidas, que también es un tipo de dato entero. Los objetos que puedo instanciar de este producto, de la clase producto, son jabón. Otro objeto que puedo instanciar es aspirina. Otro objeto que puedo instanciar es libreta. Y fíjense, jabón, aspirina, libreta y leche, estos serían el estado del objeto. Bueno, la actividad 5. En el aula virtual le dejo colgado un documento Word donde hay una serie de escenarios. Para cada uno de los escenarios lo que ustedes van a tener que hacer es pensar en objetos y llevar delante la abstracción para definir las clases de cada uno de los escenarios que le va a permitir resolver. Además de cada clase deberán dar 3 ejemplos de objetos que se podrán instanciar, como recién le mostré en el producto. Clase producto, ahí le mostré 4 objetos que están instanciados con su estado. Y también en cada clase deberán decidir si se puede aplicar el concepto de herencia, clase padre, clase hija, y por qué, ¿sí? Basado también en lo que le expliqué en el ejemplo que le di de los alumnos universitarios. Por favor, consulten, por favor, comenten, y por favor vean el video anterior que le puse también en el aula virtual, que es como una autoevaluación, si se quiere, pero de cómo estamos trabajando con esta modalidad a distancia, si le está resultando a ustedes o si hay algo que tenga que cambiar yo, ¿sí? Lo que más me interesa es que ustedes, ya les digo, no pierdan el año, por favor. Consulten a mi correo puccinirm@gmail.com o al foro del aula virtual de la materia Análisis y Diseño, la parte práctica. Que sigan bien.